Bienvenidos y bienvenidas a la sexta clase del curso Docencias en la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre algunas categorías analíticas que nos proporciona la didáctica. En este sentido, miraremos las prácticas de la enseñanza y el diseño de las clases. Trabajaremos en principio el concepto de construcción metodológica. Este posiciona a los docentes y a las docentes como creadores, como creadoras, constructores de la configuración didáctica de sus clases. Pero para que esto sea posible, debe incrementarse el nivel de reflexividad que un docente tiene sobre sus tareas. Por lo mismo, nos haremos también preguntas sobre cómo se estructura la relación pedagógica, sobre la configuración de la clase y del contenido, sobre el uso del lenguaje y de las interacciones discursivas, sobre las actividades de aprendizajes que proponemos a nuestros estudiantes. Y en relación a estas preguntas, también realizaremos algunas propuestas que nos ofrece la didáctica para revisar los modos en que construimos metodológicamente las clases. Uno de los aspectos que revisa lo que se denomina la nueva agenda de la didáctica es lo metodológico como un clásico eje estructurador del diseño educativo. Este capítulo lo asume Gloria Edelstein. Ella analiza cómo en la primera parte del siglo XX lo metodológico jugó un rol importantísimo dentro de lo pedagógico. Se hablaba de métodos en plural, el método Montessori, de Crowley, de proyectos de Kilpatrick, de trabajo libre en grupos, de Cousinet, los métodos de Freinet, de Winnetka, ligado al plan Dalton, estos últimos basados en el autoaprendizaje, en las tareas individuales, todo aquello que llevaba al alumno a un desarrollo integral y de acuerdo siguiendo cada ritmo de aprendizaje. Estos fueron verdaderos proyectos institucionales, pero llegaron hasta la década del 60. A partir de la década del 60 y del 70, con el auge del conductismo y con su visión cientificista y tecnicista, se comenzó a fomentar y diseñar la universalidad del método. Este enfoque estaba basado en un método único, que se constituyó en una serie de pasos rígidos y de reglas fijas, de procedimientos válidos para cualquier situación o contexto. Se sabe que el conductismo, ligado a una epistemología positivista, instauró el mito de un orden natural, de un orden único para enseñar y aprender. Esto plagó la didáctica en la década de los 70 y los 80. El centro fue la instrucción, el soporte la técnica y el efecto buscado la efectividad de los resultados fijados en los objetivos. De esa época nos queda el binomio enseñanza-aprendizaje, que supone que sí o sí, habiendo instrucción, que no es lo mismo que enseñanza, habría condicionamiento de la conducta y por lo tanto aprendizaje. El docente era imaginado como un ingeniero conductual que moldeaba la conducta de los estudiantes. Para empezar a cuestionar esta perspectiva tecnocrática y universalista, es decir, de verdad única, homogénea y aplicable en toda circunstancia, Ángel Díaz Barriga, a mediados de la década del 80, sostuvo que para comenzar a hablar de lo metodológico y volver a pensarlo pluralmente, había que remitirse al contenido disciplinar que se enseña. Cada campo de la ciencia debería elaborar una metodología, una didáctica específica, porque no es lo mismo enseñar ciencias sociales ni ciencias naturales, el campo de las ingenierías o las ciencias de la comunicación. Lo primero que se debe interrogar en la deliberación sobre lo metodológico son las notas diferenciales, las características semánticas y sintácticas del contenido a enseñar, de lo que llamaremos la estructura conceptual de la disciplina. Y este mismo trabajo reclama una didáctica específica, es decir, el acercamiento a un objeto epistémico que se rige por ciertas lógicas que son singulares, tanto en sus planos semánticos conceptuales como en sus modos de construcción. Díaz Barriga ya señalaba por esos años
que lo metodológico implicará una articulación entre el conocimiento disciplinar específico y el conocimiento como problema de aprendizaje. En sus palabras, será preciso de construir ciertas estructuras producidas para ser apropiadas, construidas o reconstruidas por el sujeto de aprendizaje. Alfredo Furlan y Eduardo Remedi, docentes e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, comenzarán a hablar de construcción metodológica, término que se volverá mucho más oportuno que el de transposición didáctica y porque derivó a menudo en una banalización de los contenidos a enseñar. La construcción metodológica es relativa y no universal. Se conforma poniendo en relación tres conjuntos, como vemos en el gráfico. En los dos conjuntos externos se hallan, por un lado, la estructura epistemológica y conceptual de la disciplina a enseñar, y por otro, la estructura cognoscitiva del sujeto que aprende. En el centro, y estableciendo intersecciones entre los conjuntos externos, se halla la estructura metodológica de base, que incluirá todos los elementos que median entre la estructura conceptual y las cogniciones dentro de las clases. La construcción metodológica la realiza cada docente, quien debe tomar toda una serie de decisiones, es decir, que implica una síntesis de opciones sobre los contenidos, las actividades, las interacciones discursivas, los materiales bibliográficos, audiovisuales. La construcción metodológica es, entonces, de carácter singular, en tanto se genera con un objeto de estudio particular y con sujetos singulares, es decir, que se configura en el marco de situaciones o ámbitos particulares. Se construye casuísticamente en relación con el contexto, el particular grupo clase que nos ha tocado, la institución en la que trabajamos y los contextos sociales y culturales que nos entraman. La categoría de construcción metodológica otorga, por lo tanto, al docente una nueva dimensión. Pasa a ser de ejecutor de las prescripciones elaboradas por otros, de los técnicos de la educación, a devenir un sujeto que, reconociendo su propio hacer, recorre la problemática de la fundamentación y realiza una construcción metodológica propia. Reconocer entonces al docente como un sujeto que va a elaborar su propia propuesta de enseñanza, en la cual la construcción que realiza deviene el fruto de un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de esta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. La didáctica tiene como objeto de estudio a las prácticas de la enseñanza. Estas representan un campo de gran problematicidad y complejidad, debido a que las prácticas de la enseñanza se enmarcan en prácticas más amplias como son las prácticas sociales, las prácticas educativas y las prácticas docentes. Las prácticas sociales implica que se está aludiendo a prácticas colectivas, a sujetos que comparten tiempo y espacio en un entorno social y cultural y que son conscientes de las intencionalidades que los unen. Son recíprocamente conscientes de estar compartiendo intencionalidades. Esto implica que hay representaciones sociales que comparten y que dan cuenta de las prácticas y de los lugares que se ocupan. La enseñanza es una práctica social e históricamente condicionada. Quienes participan de la educación están impactados por esa representación. Eso configura, por ejemplo, qué significa ser alumno, qué significa ser docente, qué es lo que puede hacer uno, qué es lo que no puede hacer el otro, y otorga a la vez la conciencia a cada quien de quién es y de los lugares sociales que se ocupan. A su vez, las prácticas de la enseñanza se enmarcan conjuntamente a otras prácticas educativas. Existen en nuestra sociedad otros lugares de aprendizajes que no son necesariamente las aulas, la clase o las instituciones educativas.
Los medios masivos de comunicación, las redes sociales, también educan y no es correcto hablar de estas como prácticas no formales. Los medios de comunicación, por ejemplo, están altamente formalizados y son capaces de competir, incluso de superar en su influencia a la educación institucionalizada. Por otro lado, las prácticas de la enseñanza se incluyen también dentro de lo que denominamos prácticas docentes, que tiene que ver con toda la condición social e institucional y laboral del docente, lo que hace que el trabajo que realiza un docente exceda muchas veces a lo que implica, digamos, el trabajo de clase. Por último, las prácticas de la enseñanza digamos, dependen de una política curricular que define los contenidos, aquellos que han sido seleccionados como valiosos para ser transmitidos culturalmente. Las prácticas de la enseñanza están delimitadas en lo que denominamos la clase, que también incluye el laboratorio, la educación física. Las prácticas de la enseñanza tienen cualidades diferenciales que las distinguen de otras prácticas sociales. Fentesmacher fue un autor que planteó que no hay relación causal entre la enseñanza y el aprendizaje. Se deshace así la relación de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, es la idea a la que nos condujo el paradigma proceso-producto propio del conductismo. La relación entre la enseñanza y el aprendizaje sí es ontológica, ya que la razón de la enseñanza es que el otro aprenda. Pero el aprendizaje es el plus que no se da por transmisión. La enseñanza genera una situación de asimetría inicial. La distancia es máxima en el punto de partida para ir luego acortándose cada vez más. La enseñanza imprime explícita o implícitamente algún tipo de racionalidad que opera como soportes de distintos órdenes. Por ejemplo, racionalidades teóricas, racionalidades técnicas, racionalidades prácticas e instrumentales. La enseñanza también expresa entrecruzamientos de cuestiones de distintas clases, cuestiones epistemológicas, psicológicas, psicosociales, con las problemáticas de los grupos, antropológicas, sociológicas, axiológicas, éticas e incluso estéticas. La enseñanza se sostiene sobre procesos múltiples. Hay siempre una multiplicidad de interacciones que están jugando. Por eso es preciso ampliar la tríada docente-alumno-conocimiento, porque en el aula hay muchos más elementos que interactúan. Por ejemplo, en el pensamiento del docente, en su imaginario, hay otros alumnos que desde su perspectiva eran mejores alumnos y a menudo actúan como un parámetro de comparación en relación a los alumnos presentes. Pero los alumnos también tienen muchas representaciones de distintos docentes, docentes idealizados, que también actúan confrontando con el docente que enseña posteriormente. Los contenidos también son comparados, siempre impactan en relación a otras posibles selecciones porque en ellos también hay diferentes enfoques e incluso contrapuestos. En definitiva, la enseñanza pone siempre en juego un complejo proceso de mediaciones y condicionamientos que provocan tensiones, desplazamientos o corrimientos. Hay desplazamientos que se originan en lo macro, es decir, en los contextos sociales más amplios en los que estas prácticas se desarrollan, pero también se originan corrimientos de la tarea con el conocimiento en el tipo de organización en la que se inscriben las prácticas, la escuela como institución de la sociedad. En las dinámicas de las clases, la tarea docente recupera su responsabilidad central, ya que parte de la práctica pedagógica se relaciona con la posibilidad de reestructurar los desplazamientos y reorientar la tarea de construcción de conocimiento. En el aula hay dos elementos inexorables que analizar. Por un lado, la estructura de la tarea académica, que incluye contenidos, consignas, materiales y que demanda de parte del docente la capacidad de vigilancia epistemológica sobre el plano de lo teórico. Por otro lado, la estructura de las interacciones, es decir, el plano de las relaciones sociales que nos lleva a advertir las diferentes formas de grupalidad que pueden conformarse dentro de una clase. Las prácticas de la enseñanza expresan, en tanto prácticas sociales, conflictos y contradicciones,
Cuando estos últimos no se dan en la práctica, son un claro indicador de que algo no anda bien, pues los conflictos y las contradicciones son característicos de todo proceso de constitución identitaria, ya sea individual o grupal. Los múltiples determinantes que complejizan la práctica docente operan en muchos casos como interferencias, provocando un corrimiento de aquello que es su tarea central, el trabajo en torno al conocimiento. Desde un análisis macro se hace referencia al tipo de organización en que esta práctica se inscribe. Está surcada por una red burocrática, normativas, prescripciones, parte de una organización jerárquica, en muchos aspectos todavía ejecutora de decisiones tomadas por otros. Está marcada por una formación inconclusa, ya sea en lo pedagógico o en lo relativo a las áreas específicas de conocimiento para las que se especializa, y enfrentada a la desjerarquización laboral y a una significación social conflictiva en el juego de valorización-desvalorización que la sociedad hace sobre los docentes. Ahora bien, desde un análisis más micro en lo relativo al trabajo en el aula, resultan significativas las notas como pluridimensionalidad, simultaneidad, inmediatez y una fuerte dosis de implicación personal. Con la sola mención de estas características, podría arriesgarse que estas prácticas están sometidas a tensiones y contradicciones. Estas serían en gran parte el producto de pautas internalizadas que hacen que se generen representaciones ilusorias que oscurecen el reconocimiento del quehacer docente. Estas representaciones ilusorias, tal como las ha presentado Philip Jackson en su obra ya clásica La vida en las aulas, se constituyen en ciertas características y actitudes que son típicas en la concepción que los docentes tienen sobre su tarea. La caracterizan como una tarea que trabaja en la inmediatez, en la informalidad, en la autonomía y en la individualidad. Todas estas son puras representaciones ilusorias. También hay un trabajo colectivo en el Departamento de Investigaciones Educativas de la UNAM que confirma estas categorías y las esclarece aún más con un análisis cimentado en entrevistas y observaciones. Veamos en qué consiste. La inmediatez es una característica que los docentes le atribuyen a lo que acontece en una clase, y en eso que sucede el docente reconoce cómo marcha la tarea. Ahora bien, en ese reconocimiento, el docente no se preocupa tanto por saber cómo marchan los aprendizajes de los estudiantes, cómo estos reconceptualizan un aspecto de la realidad, sino por confirmar el rol que desempeña. Está buscando corroborar su éxito pedagógico, pero además disciplinarlos, y entonces los estudiantes actúan acorde a las expectativas del profesor. El maestro trata de esta forma con el mundo de las apariencias, de las representaciones inmediatas que los estudiantes producen para él. Su preocupación no es entonces la eficacia de su tarea, sino la confirmación del papel que desempeña. Por otro lado, el docente también cree en su autonomía. Una imagen fuerte es la de cerrar la puerta del aula, como si esa acción concreta permitiera una absoluta independencia y descontextualización. En la ilusión sobre la búsqueda de la autonomía en el quehacer docente suele dejarse traslucir una negación de lo que acontece por fuera. El rol del docente no se construye en cada relación maestro-alumno, sino que está instituido desde formas históricamente simbolizadas y sancionadas. Los maestros no serían, por lo tanto, autónomos ni en relación con sus superiores y planes de estudio, ni en relación a las miradas de control, ni en relación a la imagen ideal que se espera de él. Además, es transmisor de un saber que otros elaboran y definen. Sin embargo, podemos pensar en ciertas posiciones de resistencia, ejemplos a concretar en ciertas cuestiones, poniendo a la autonomía de los sujetos en una situación relativa. Otra de las representaciones ilusorias que sostienen los docentes sobre sus prácticas es la de la informalidad.
Esta categoría apunta a creer en un relajamiento relativo de la autoridad o de los modelos que se caracterizan como tradicionales en la enseñanza. Pero ¿cómo puede ser esto si en la cultura escolar muchas cuestiones están altamente formalizadas? Desde la posición del docente al frente, los bancos en fila, la autoridad pedagógica en el sentido de Bourdieu, del docente, entonces la informalidad podría pensarse como la manera de encubrir la autoridad y gestar un consenso, ocultando las formalidades. ¿Cómo definir el trato con los estudiantes entre esa autoridad pedagógica que permita la transmisión y la informalidad para bloquear un distanciamiento que inhabilita la enseñanza y el aprendizaje? La fuerza de los estereotipos en las escuelas, en las instituciones educativas, en las universidades, muchas veces desvirtúa negativamente los procesos de enseñar y aprender, pues se hace como que un claro ejemplo es el trabajo en grupo, como una ficción de participación, cuando hay en él un reparto de las tareas o bien cuando se trabaja con textos y consignas que no invitan a pensar. ¿Dónde está entonces la informalidad si el formato del estereotipo no deja surgir lo nuevo de la construcción colectiva? Por otro lado, la fuerte representación ilusoria de la individualidad se relaciona directamente con cuestiones de construcción identitaria y contradice la ilusión de trabajar con la diversidad. Si bien Jackson la describe como la atención del maestro sobre cada estudiante, la investigación del DIE problematiza esta afirmación, ya que el docente mira al alumno desde el filtro del perfil del alumno ideal, del alumno deseado. En las escuelas se reconoce como función borrar las diferencias en aras de la igualdad. A los alumnos también les pasa algo similar. Tienen interiorizadas las características del docente ideal, pero en la práctica ni las instituciones, ni los alumnos, ni los docentes son modélicos, ni ideales, sino plausibles de ser analizados en su problematicidad y complejidad. La sensación que produce poner en tensión esas ilusiones de inmediatez, autonomía, informalidad e individualidad desde situaciones de las prácticas cotidianas resulta una provocación a desarmar y armar, a hacer caer las ilusiones para volver a crearlas desde otro lugar, a desarticular para desarrollar un plano propositivo que impacte en esta práctica de enseñar y de aprender. En la misma línea de reflexión desde investigaciones educativas hay otro trabajo del DIE de la UNAM, de la ilusión al desencanto en el aula universitaria, que problematiza cómo el poder y el saber, unidos y sujetados por un sentido evaluativo, se traducen en diversas modalidades de interacción pedagógica, cómo detrás de estos hay motivos ocultos, generalmente no presentes en la conciencia de los sujetos de las prácticas, que coadyuvan a la permanencia de la relación saber-poder. Surgen entonces varias preguntas en este abrir el juego. Saber y poder son atributos de la función docente, pero a su vez se traducen en una sobredeterminación de la evaluación en la cultura de las instituciones. ¿Puede un poder dominante con base en el control y la sanción ser también un poder productivo? ¿Cómo intervenir para que el oficio del estudiante, el alumno en el sentido de Perrenot, no desplace la producción colectiva de conocimiento frente a actividades tan formales y ritualizadas? Es preciso entonces analizar algunas pistas de las diversas manifestaciones del vínculo saber-poder en las clases. Por ejemplo, cómo se maneja el espacio, cómo se utiliza el tiempo, cuál es la relación pedagógica entre docente y estudiante, la instrumentalidad simuladora del lenguaje, el contenido como vehículo de simulación y disimulo, el sentido impuesto a la relación pedagógica por el acto evaluativo. Algunas pistas pueden hallarse analizando diversas manifestaciones del vínculo saber-poder en las clases y entre ellas están el espacio y el tiempo. El espacio. El poder se ejercita desde el uso del espacio en las clases. El docente ocupa un lugar de privilegio que lo hace blanco de todas las miradas. El espacio se configura en principio para controlar y vigilar. El docente mira,
pero el alumno también mira. Se sabe lo difícil que puede ser sostener una clase desde miradas desaprobatorias. ¿Cómo lograr un encuentro con el otro en un escenario altamente formalizado y prefigurado? En segundo lugar, el tiempo. El tiempo es un elemento de lucha en la relación pedagógica. Hay un juego de poder, de micropoderes que juegan en el aula. ¿Quién decide el inicio de la clase? El docente no puede comenzar si el grupo no le otorga la voz. ¿Quién decide el fin de la clase? Los alumnos pueden permanecer inmóviles hasta el final o bien preparar antes los útiles cerrando la actividad. Habría que pensar cómo juegan en estas situaciones la construcción compartida de conocimientos. En la relación pedagógica vemos cómo el docente constantemente busca confirmar su poder como conductor de la clase, como poseedor del saber, pero la relación docente-estudiante descansa en un mutuo reconocimiento. Un docente que ratifica en la clase su poder, saber, y un estudiante fascinado por su docente es una idealización de la relación pedagógica que se aleja de la imagen real para modelizarse. Así, ni estudiantes ni docentes se constituyen como sujetos por su individualidad, sino por identificaciones ideales. Otro tema es la instrumentalidad simuladora del lenguaje, es decir, cómo se puede dar el uso del lenguaje para crear distancia en lugar de proximidad en las clases. Los estudiantes deben aprender el lenguaje sofisticado del docente para acceder al conocimiento. Ahora bien, cuando el lenguaje es muy sofisticado, deja al alumno fuera de ese territorio, marcando la distancia entre quien lo posee y quien no. Puede ser un docente que en su narcisismo no contemple a su auditorio. Puede ser un docente que con un tono monocorde arrulle a sus alumnos. Puede ser un docente que guarde un tono bajo. Estas actitudes crean distancias, hacen que los estudiantes simulen haberse apropiado de tal lenguaje. Por último, podemos analizar el contenido y los actos evaluativos. El contenido también puede ser utilizado como vehículo de simulación y disimulo. Cuando no hay suficiente fundamentación o dominio sobre el conocimiento, sobre el contenido, el docente entonces lo fragmenta y asigna partes a los estudiantes para que expongan en clases especiales. No hay trabajo sobre los contenidos, sino que se dan voces que llenan el tiempo asignado. Tanto los contenidos enciclopédicos como los mecanizados, simulados, formalizados o ficcionales dejan a los estudiantes en una situación de exterioridad sin permitir procesos de pensamiento. Pero como la relación pedagógica se sostiene en una relación desigual, asimétrica, docentes y estudiantes simulan y la escritura constituye una forma de garantizar la presencia y permanencia del contenido, aunque no en el pensamiento. Por otro lado, los actos evaluativos. El sentido impuesto a la relación pedagógica por el acto evaluativo, por lo que denominamos evaluación. La evaluación es el organizador que permite en las clases el sostenimiento de la relación pedagógica. La valoración del profesor se dirige al estudiante y el estudiante también enjuicia al profesor. La evaluación funciona como ritual, por medio del cual se asignan lugares a los sujetos. Los rituales sistematizados llevan a los estudiantes a la típica pregunta acerca de si entra o no en la evaluación. Y en los rituales menos sistematizados, donde algunas cuestiones son negociables, poniéndose a prueba la autoridad docente. La didáctica, como dijimos, tiene como objeto de estudio las prácticas de la enseñanza, es decir, los campos reales donde la misma acontece. Por esto, se nutre de investigaciones educativas para reabrir y refundar sus interrogantes. Categorías como el espacio, el tiempo, la relación pedagógica, el uso del lenguaje,
el lugar de la pregunta y el pensamiento de profesores y estudiantes se han vuelto centrales en las investigaciones didácticas. Estas categorías nos habilitan a volver a mirar, a revisar y reformular los diseños y la implementación de las clases. En esta oportunidad haré una entrada a tres ejes de análisis de las propuestas didácticas. El uso del lenguaje, ya no como instrumentalidad simuladora, sino como vehículo para crear conocimiento compartido en las clases. Segundo, la organización del contenido, de forma tal que favorezca la comprensión y apropiación genuina de los mismos. En este solo abriré interrogantes que abran sus reflexiones para la reconfiguración de las clases. Por último, cerraré revisando cómo el pensamiento de los y las estudiantes y la producción de un discurso propio de estos y estas debe ser la meta principal que organice la estructuración de las actividades de aprendizaje. Una de las cosas que tenemos que tratar de observar en una clase es cómo se da el uso del lenguaje, porque el lenguaje es el medio con el que contamos para crear conocimiento compartido en el interior de las interacciones docentes-estudiantes. El lenguaje es lo que nos permite acortar e incluso borrar la distancia, la asimetría inicial que se da entre quien enseña y domina un corpus de conocimientos y quien aprende. Lo que tenemos que tratar de ver entonces dentro de una clase es cómo se da el despliegue de lo discursivo. ¿Imita un docente con su discurso a identificarse con él y genera así en los estudiantes el deseo de apropiación del mismo? ¿Marca diferencias y distancias insalvables excluyendo a los estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias discursivas y los mecanismos semióticos que emplea para trabajar entre los conceptos espontáneos disponibles y los conceptos científicos a apropiar? Utiliza distintos géneros discursivos, por ejemplo, intercala la narrativa o el humor en las exposiciones. ¿Cómo varían los tonos, las tonalidades del discurso? ¿Qué tipo de conversaciones o diálogos habilita en sus clases un docente? ¿Qué gestualidad y movimientos, cómo incluye con su mirada y ademanes a los distintos sectores de estudiantes? Dentro de una clase podemos analizar didácticamente, por ejemplo, las estrategias discursivas de un docente. Para incluir al otro, a los estudiantes, dentro de un nuevo campo conceptual, es preciso en principio hacer explícito en algún momento la finalidad de una exposición. ¿Por qué es relevante abordar este tema o problemática en un campo de formación profesional? ¿Qué es lo que se va a comprender o esclarecer? Todo proceso intelectual se pone en funcionamiento por un enigma, por algo pendiente que se quiere descubrir, por una duda, por una situación inusual o sorprendente. Nos preguntamos antes si el discurso de un docente excluye o incluye genuinamente a los y las estudiantes. Una forma de incluirlas es involucrarlos abiertamente con el pensamiento propio. Entonces, afirmar algo que invita a réplicas o desacuerdo los pone a pensar, a producir una idea personal y a participar. Solicitar la explicación o la ampliación de una idea permite constatar cómo y qué acontece en cada quien o en algunos mientras un concepto o un ejemplo se despliega. Mientras que en la clase tradicional la pregunta es algo que hacen los docentes, hacer que sean los estudiantes quienes hagan preguntas permite testear el nivel de comprensión que van desplegando ante una problemática. El discurso en las clases permite estructurar una zona de pensamiento compartido. Por eso muchas veces podemos hacer reformulaciones reconstructivas de la idea de un estudiante que no ha quedado muy clara para el resto, o al revés, se puede pedir que un estudiante reformule una idea nuestra. Recapitular, utilizando el nosotros. Nosotros empezamos viendo, nosotros vimos la clase pasada, nosotros avanzaremos hacia. Genera esa zona de pensamiento compartido y hace de las clases un continuum, lo que algunos estudiosos del lenguaje en la educación llaman una larga conversación. En su discurso, el docente modela o puede modelar cómo piensa un problema y también puede poner a disposición de los estudiantes ese pensamiento.
Entonces les dice, yo he pensado esto, ¿qué piensan ustedes? Es también importante saber guardar silencio cuando se hacen preguntas, cuando los estudiantes piensan para dar respuestas elaboradas. Y luego podemos ver cómo se varía el registro discursivo, como por ejemplo un profesor incluye en su explicación la descripción de hechos o cómo da cuenta de la justificación de ciertos resultados a partir de ciertas investigaciones realizadas en un campo de conocimiento. Muy importante es ver cómo va alternando entre el conocimiento conceptual y la referencia al conocimiento cotidiano. También cuáles son los distintos soportes que utilizan en sus explicaciones, ya sea desde cuestiones audiovisuales como el uso de dibujos, de esquemas o maquetas, eh, o como el uso de ejemplos, casos y analogías. Neil Mercer propone incluir distintas modalidades de conversación en una clase, que pueden producirse cuando se estimula el diálogo entre los estudiantes. La conversación de discusión, la conversación acumulativa y la conversación exploratoria. Los dos primeros tipos no son los más aconsejados para propiciar en las clases, pues no generarían un conocimiento crítico o compartido. En principio tenemos la conversación de discusión. Fomenta un ánimo competitivo, debido a que los participantes solo se preocupan por defender sus puntos de vista, aportando cada uno datos que los confirman. Es una dinámica similar al debate y puede convertirse en una excusa para una escalada simétrica de ver quién gana. Esto implica además que las ideas y el conocimiento crítico pasan a un segundo plano. Por otro lado, tenemos la conversación acumulativa. En este tipo de discusión puede darse el caso inverso. Lo que prima es la sociabilidad y la empatía. La confianza en el otro está implícita. Esto alienta los aportes compartidos en una misma y única dirección. Los datos son siempre confirmaciones, repeticiones o reelaboraciones del discurso de un compañero o del profesor. Si bien es una buena combinatoria de trabajo cognitivo y social que apuesta a la solidaridad con el pensamiento ajeno, resulta ser poco crítica y puede fortalecer las visiones únicas y reduccionistas. Finalmente, tenemos la conversación exploratoria. Es deseable que este tipo de conversación tenga espacio en la clase, pues se encamina a la meta general que deberían tener las interacciones discursivas en las prácticas educativas, la construcción compartida y crítica del conocimiento. El enfoque de la conversación en este caso a la vez crítico y constructivo. La información que se pone a disposición del grupo no es para hacer ostentación del saber, sino justamente para la evaluación conjunta de su pertinencia y fiabilidad. Las propuestas de los compañeros pueden ser tanto confirmadas como refutadas por el resto, pero el aspecto diferencial es que se deben explicitar las razones de una u otra opción a la vez que ofrecer alternativas. El propósito deja de centrarse en cada uno o en lo personal para lograr el acuerdo conjunto en relación con las ideas que se van construyendo. La cuestión de la estructuración del contenido y de la configuración de la clase está en íntima relación con el proceso de conceptualización, es decir, que la forma en que un docente presenta los contenidos está conectada con la posibilidad de ir mostrando los nexos y relaciones de un campo conceptual y de este campo con un sistema referencial empírico. Atenta específicamente contra el proceso de conceptualización de los estudiantes el modo atomizado del conocimiento, tal como lo denomina Alicia Entel. Este se produce cuando se trabajan datos o categorías inconexos, cuando se enseñan puras definiciones, puros conceptos de manera aislada. Entonces, lo primero que tenemos que observar en una clase es de qué modo se está trabajando el contenido, de modo atomizado, relacional o procesual. Luego, ¿cuál es el nivel de dominio que posee un docente sobre un concepto específico y cómo reconoce, para darle importancia y lugar, el estatus epistemológico de ese concepto dentro de un campo disciplinar más amplio? Una de las cuestiones claves también para analizar es si el docente sigue un guión ajeno, por ejemplo, un texto académico, un libro, o si hay algún compromiso de composición, es decir, que es él el que va entramando
por ejemplo de modo integrado, los conceptos científicos y espontáneos y también a los conceptos científicos con los conceptos de los campos disciplinares en los que trabaja. Luego, además de conceptos, incluye hechos, leyes, principios, postulados y cómo maneja ese conocimiento en relación con marcos de teorías y paradigmas, es decir, que no los muestra como verdades únicas, sino en el juego de un campo disciplinar teórico. Hay muchas operatorias que discursivamente se pueden producir en una clase y que hacen a su configuración. Una de las posibilidades es que la clase se maneje de modo dialéctico, esto es, operando entre las abstracciones categoriales y la empiria. Entonces el concepto acude a anécdotas, ejemplos, contraejemplos, referencias históricas, datos estadísticos, conclusiones de investigaciones, casos clínicos. Acude a estos constructos de la empiria para cobrar cuerpo, para vivificarse y hacerse más evidentes y elocuentes. ¿Cómo se organizan y secuencian los contenidos? Dialogan entre sí con alguna lógica, por ejemplo, de sucesiva amplificación o de contraste. O se complementan y van armando un todo. ¿La forma en que están organizados favorece la comprensión o confunde? En el desarrollo del contenido de una clase puede haber digresiones y éstas pueden aportar un enriquecimiento, como cuando de repente viene un caso a la mente del docente que se relaciona. Pero también hay docentes que suelen irse por las ramas, como se dice. Si hay digresiones, entonces, las mismas, ¿amplían o confunden? ¿Desorganizan? Las formas en que se presentan operatoriamente los conceptos pueden hacer a la configuración de una clase. Puede haber clases donde recurrentemente se trabaje por comparaciones entre tal sistema y tal otro, o entre una condición y otra. O bien pueden configurarse por conceptos, inclusores e incluidos, es decir, que en esa configuración lo que prima es la jerarquización. O también pueden configurarse por extrapolación, es decir, que se producen constantes derivaciones de un campo a otro. El pensamiento que el profesor modela implícitamente en su tratamiento del contenido se hace disponible para los estudiantes. Entonces tenemos que pensar, ¿trabaja con inducciones, con analogías y con abducciones, con deducciones? ¿Enuncia, por ejemplo, hipótesis y luego procede a comprobarlas o refutarlas? Bueno, todas estas categorías pueden ayudarnos a ver de qué forma ya con la estructuración del contenido y la configuración de la clase comenzamos a habilitar o no el pensamiento de los y las estudiantes. Un eje central de las clases y de las configuraciones didácticas de las mismas está en el diseño de las actividades de aprendizaje, es decir, en lo que diseñamos para que los y las estudiantes demuestren su dominio de un campo conceptual, de un contenido y también la privilegiación y apropiación del mismo. Es por eso que debemos evaluar minuciosamente la implicación del pensamiento de los y las estudiantes operando con los conceptos en la resolución de problemas y elaborando un discurso propio que incluya, podríamos decir, el nuevo idioma disciplinar que están aprendiendo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar cuando diseñamos actividades de aprendizaje es qué acciones de pensamiento, valoración, opinión, argumentación estamos proponiendo a los estudiantes que realicen. Y en segundo lugar, considerar la calidad epistémica de una actividad de aprendizaje. Es evidente que el famoso multiple choice tiene una calidad epistémica muy básica, es decir, si se requiere una operatoria de reconocimiento, de identificación, estamos en un plano básico, que algunas materias nos puedan dar indicio de dominio y en otras ni siquiera de eso. Hablar de valor epistémico es pensar en que el estudiante produce una reconceptualización, da cuenta de que puede utilizar cierto concepto para analizar un problema. Por lo tanto, no sería el caso cuando estructuramos consignas que pueden resolverse mediante copia o cuya respuesta sea obvia o previsible.
tres condiciones que deben cumplir las actividades de aprendizaje para que inviten a una producción epistémicamente valiosa a los estudiantes son que, primero, que implique una elaboración de fuentes múltiples. Segundo, una indagación, selección o composición personal. Y tercero, que ofrezca caminos diversos de resolución. Las actividades que requieren la consulta o el trabajo con fuentes múltiples propician la actividad de elaboración mucho más que el trabajo con un texto o textos académicos. El hecho ya de tener que operar con diversidad de fuentes incentiva el movimiento operatorio del pensamiento de los y las estudiantes. Siempre tenemos que preguntarnos qué operatorias de pensamiento ponemos en juego en una actividad. Identificar, describir, comparar, clasificar, interpretar, imaginar. Pero cuidado, que no se trata de reproducir descripciones o clasificaciones de libros. Clasificar no es repetir una taxonomía. Clasificar es aplicar una categoría teórica para colocar en clases o conjuntos distintos elementos empíricos, distintos fenómenos o casos. Que un estudiante domine una clasificación es lo básico para que luego, a la vez, pueda aplicarla. Las fuentes múltiples que ofrecen el material de trabajo o un trabajo práctico implica que se sume al material bibliográfico, representante de los aspectos lógicos verbales del concepto, a un referente empírico concreto, que va a aportar los aspectos sensoriales, perceptivos, afectivos, analógicos, que el concepto perdió en su descontextualización categorial. Entonces, tenemos que seleccionar junto al material bibliográfico una imagen, un caso, una anécdota, una biografía, una historia de vida, una situación problemática, un dilema, datos estadísticos, una obra de arte, ya sea plástica, literaria, musical, cinematográfica, fotográfica. Solo en el entrecruzamiento de las fuentes de distinto orden, del orden lógico verbal y de un orden analógico o visual directo, podremos propiciar elaboraciones genuinas. También el trabajo con fuentes múltiples que propician una rica operatoria de pensamiento puede lograrse con consignas que requieran la indagación, la selección y la composición singular de los y las estudiantes. El primer paso o uno de las actividades que pueden realizarse es la delimitación, la selección o el simple planteamiento de inquietudes, intereses o problemas particulares dentro de un campo conceptual o lo que llamamos un tema. El hecho de que un estudiante pueda enunciar oral o de forma escrita una inquietud específica que le atrae en torno a un tema implica ya una actividad de reflexividad y aplicación que evidencia el dominio conceptual. En este sentido, la formulación de preguntas a un tema nos permite ver cómo lo puede mirar desde distintas aristas. Por ejemplo, si un estudiante formula preguntas descriptivas es una cosa, pero si puede formular preguntas comparativas es ya una operatoria más compleja, y así si puede hacer preguntas relacionales o causales. Cada tipo de preguntas que logra formular habla de la riqueza de pensamiento para interrogar un fenómeno de la realidad. La selección de fuentes múltiples en el caso de las actividades de indagación las debe realizar en esta oportunidad el estudiante. Lo que elige, si un video, una película, una canción que rodea una cierta temática, cada uno de estos referentes le aporta la diversidad de los aspectos sensoriales, perceptivos y vivenciales de un concepto. Lo importante, en este sentido, van a ser las notas y apuntes personales que en un principio pueda ir tomando y luego entramando en un texto u otro tipo de producción todas estas notas de tal forma que impliquen siempre una composición o creación singular y propia. Los ejercicios de escritura breves o más estructurados al modo del informe constituyen una herramienta que nos permite ver cómo en una escena
todas las operatorias de pensamiento que uno o una estudiante pueden realizar con un concepto. La argumentación es una actividad fundamental en la producción de conocimiento científico. Deberíamos ayudar a los y las estudiantes a que se apropien y practiquen esta herramienta discursiva fundamental para el pensamiento complejo y sistemático de las ciencias. Las herramientas culturales se dominan participando en comunidades de prácticas. Implementar, por lo tanto, breves ejercicios de oralidad o escritura que reclamen el despliegue organizado de opiniones personales, de relatos de experiencias vividas o conocidas en los ámbitos comunitarios, será fundamental para ensayar pequeños ejercicios de argumentación. O el desarrollo de enunciados tomando postura ante una situación dilemática, o construyendo a la vez argumentos a favor y luego contraargumentos sobre lo mismo. Eso es ensayar un verdadero pensamiento crítico. El trabajo con citas de autoridad y el comentario personal es el camino oportuno para que las voces autorizadas en un campo disciplinar vayan haciéndose propias con honestidad intelectual. El trabajo con ejemplificaciones, la búsqueda de ejemplos, casos o situaciones particulares donde el concepto se aplique es fundamental para la apropiación genuina del conocimiento. Así, también ejercicios de escritura que reclamen la apreciación y la valoración de obras culturales o de referentes biográficos del propio campo disciplinar o profesional implicará siempre la puesta en acto del pensamiento y las voces propias de los y las estudiantes. Para cerrar esta clase, les propongo un ejercicio reflexivo que les permita revisar sus prácticas de la enseñanza. Les dejo 3 opciones para que elijan una. En primer lugar, pueden revisar y expresar por escrito cuáles estrategias discursivas utilizan más frecuentemente en sus explicaciones o conversaciones dentro de las clases. En segundo lugar, podrían analizar cómo es o son las configuraciones de sus clases y cómo organiza el contenido de acuerdo a las categorías e interrogantes que planteé en su momento. En tercer lugar, puede también optar por elegir una actividad de aprendizaje que proponga a los y las estudiantes y que nos cuente, nos justifique y argumente por qué considera que la misma habilita procesos de pensamiento y elaboraciones propias y singulares. Esperando sus reflexiones, les doy las gracias por su atención.